¿Qué fue lo que más te costó al pasar del colegio a la universidad? Creo que adaptar mis horarios de sueño y de estudio a la exigencia, ¿no? Y también a las clases y a, bueno, todo lo que conlleva la universidad en sí. Creo que lo que más me costó fue la distancia entre el colegio, o sea, mi colegio me quedaba súper cerca y la universidad pues sí está un poquito más lejos de donde vivo, así que creo que eso. Bueno, creo que lo que más me costó fue la organización del tiempo. Bueno, no me preocupé mucho por ello hasta que llegué a la universidad y me di cuenta de que la organización en sí es muy importante para poder lograr, o sea, todo lo que me estoy proponiendo, o sea, en el tema académico. El colegio, a la universidad y encontrarte con muchas personas que quizás no conozcas, que tengan otros tipos de costumbres, entonces como que es un poco chocante al inicio, más o menos eso, y como segundo punto también es un poco la organización, como que en el colegio tenemos algunos cursos que no tanto se asemejan a los cursos que se llevan en la universidad, entonces como que a veces te dejan estancada por un momento hasta que buscas alternativas para poder continuar con tu camino. Eso sería todo. Hablar de la transición del colegio a la universidad se considera importante porque no solamente es una etapa donde hay afrontamiento de nuevas rutinas, afrontamiento de conductas y sobre todo estados emocionales que se pueden ver alterados por las condiciones que va a tener esta nueva fase de estudio en los estudiantes universitarios ingresantes. La transición, la adaptación a una etapa de primer año en estudios universitarios encierra cambios muy bruscos de amistad, de tareas, de organización, incluso de su propio ritmo de vida. Y para hablar sobre ello, Mónica Velasco, quien es especialista en psicología educativa, nos va a brindar cómo esto puede repercutir en el estado mental y en el bienestar psicológico de los futuros profesionales. Soy Dani Araujo, bienvenidos a Cayetanamente. Mónica, qué valiosa oportunidad continuar hablando sobre cómo la vida académica tiene su repercusión en la salud mental. Y en esta oportunidad vamos a tocar el aspecto, ese trance que existe cuando ingresan a la universidad, ¿no? El pase de dejar de ser escolares y ahora ser universitarios. Exacto, es una transición difícil, llena de emociones, de expectativas, que vienen cargadas pues de también, bueno, vienen con muchos sueños, ¿no? Pero vienen cargadas con mucha ansiedad, con mucho estrés y con mucha alegría también. Generalmente es, voy a la universidad, ¿no? Ya estoy en la universidad y cuando ingresan, ¿cómo podríamos nosotros diferenciar estos tipos de reacciones, ¿no? Que tienen cuando ya están en sus primeros meses, de repente incluso, sí. ¿no? Yo creo que el estudiante, efectivamente, cada uno va a tener reacciones diferentes, ¿no? Va a venir un poco de cómo sea su forma de ser, su personalidad y cómo la familia o el entorno lo haya acompañado. Entonces vamos a tener estudiantes que van a venir con bastante tranquilidad, ¿no? De repente también el método del colegio en el que han tenido hace que esto sea pues una prolongación, ¿no? Que puedan pasarlo. Entonces va a haber estudiantes como que preparados para la transición. Vienen, ¿no? Hay muchas instituciones que los preparan. Otros, lamentablemente, no. Van a venir con bastantes temores por primero imaginarse que es una educación completamente diferente, que todo el mundo se lo dice. Entonces vienen con un miedo, ¿no? Un factor de repente que se van a sentir ellos presionados, qué me va a pasar, la forma de enseñar de los profesores es diferente. Un poquito como para especificar, digamos, esto, cuando hablamos de aquellos que vienen preparados o más o menos inducidos hacia una vida universitaria, es porque cuentan con qué habilidades o con qué características. Ok, estos chicos usualmente se les ha ido trabajando en las habilidades académicas que se requieren mucho en la universidad, que son habilidades de pensamiento crítico, reflexión, organización.
¿ok? De tiempo, organización de sus espacios inclusive. Entonces se fortalece, como un poco te mencionaba, de la institución y pueden fortalecer inclusive los papás. O sea, vamos a decir que viene una persona ya preparado con cierta autonomía, con cierta organización, como para que se ajuste. Como para que se ajuste, no sabe cómo desempeñar sus tareas, cómo estudiar, cuál es la metodología que ya conoce, cómo es su propia forma de estudiar. Entonces, efectivamente, entra un poco a la nueva institución y va a saber organizarse y manejarse porque tiene esas habilidades desarrolladas. Entonces, estamos hablando de que se va adaptando. Y se va a ir adaptando. Y el otro lado, donde hay dificultades para la adaptación, muchas veces es porque hay factores. Este podría ser, ¿no?, uno de los elementos, ¿no?, que no están preparados. Que no los ha tenido, que no los ha tenido, y adicionalmente tenemos una información que ha podido recibir de que le puede ir mal, de que de repente esto es otro tipo de educación, entonces empiezan a desarrollar ese miedo. Y también le podemos sumar a la baja autoestima que puede tener el estudiante, ¿no? Que no se siente preparado, ni listo, ni seguro para poder afrontar lo que se le viene. Cuando hablamos de que no se siente preparado, podríamos de repente estar refiriéndonos a que durante 5 años estuvo con un grupo de amigos, ya conoce, ¿no?, ya tiene una convivencia, una seguridad, y ahora entra a un nuevo contexto y no conoce a nadie. Exacto. ¿No? Ese aspecto es interesante, el tema social, ¿no? Muchos chicos viven, pues, el colegio, la mayoría de veces están desde todo un periodo de 11 años, y al entrar a una nueva institución dicen que no voy a ver a mis amigos, viene la sensación de soledad, ¿ok? Que muchos atraviesan, que muchos jóvenes no lo manifiestan, pero sienten que están solos, a quién le hablo, cómo desarrollo nuevas amistades, porque ya la tenían hecha. Claro, tener una vida de alguna manera. Son amigos y que van rotando, porque la universidad no es que sea, pues, un salón, esta familiaridad que tenían en el colegio. Entonces, el desarrollar esta nueva amistad también les da mucha inseguridad y mucho temor. Y hay que rescatar lo que señalas, porque este sentimiento de soledad no es simplemente el hecho de que sentirse sin amigos. Comienza a ser un sentimiento que va cobrando efectos en su estado psicológico, ¿no? Correcto. Tenemos muchos chicos que empiezan primero a evadir, empiezan a evadir ir a clase. No, llegan al campus, pero no quieren entrar al salón. O están en el salón y no quiero hacer trabajo grupal. Entonces las habilidades sociales empiezan a dificultarse. O ya no quiero ir al campus, me quedo en la casa. No, les digo a mis papás que sí voy, pero en realidad no voy. O empiezan las mentiras. Entonces todas estas conductas que a ellos empiezan a perjudicarlos. Y también tenemos muchos casos de chicos que manifiestan sentir un pánico de enfrentarse a esas situaciones nuevas. Claro, ¿no? Porque van evaluando cuántos recursos tienen para enfrentarse a esa situación nueva. Claro, ¿no? Y creen que no los tienen, ¿no? Al yo creer que no tengo esos recursos, tengo este miedo y obviamente tengo la conducta de evitación, ¿no? Entonces sí tenemos que intervenir con estos jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes que de pronto comienzan a tener cierta motivación, se van adaptando inicialmente y de pronto van viendo que la vida académica, propiamente la exigencia académica, que como que no va, ¿no? No logran alcanzar esa exigencia y empiezan las primeras frustraciones, ¿no? ¿Qué pasa con estos jóvenes? Que muchas veces al primer fracaso se desmoronan, ¿no? Entonces necesitamos el acompañamiento familiar para ayudar a estos chicos a poder manejar esas primeras frustraciones. ¿Por qué? Porque el colegio de alguna forma lo manejaron, lo pasaron, se sintieron cómodos, bien, ¿no? La metodología en la universidad es diferente. Totalmente. Entonces, al un poco enfrentarse a estas situaciones nuevas, metodologías diferentes de cada profesor inclusive, sienten que no tienen el éxito y se desmoronan. No tienen esas habilidades para poder ir superando esas pequeñas frustraciones que se les van a ir. Estamos hablando en este entonces sobre las habilidades blandas. Sobre las habilidades blandas. No tienen habilidades de autocontrol, de regular sus emociones, ¿no? Sí, y es una constante, porque también muchos adolescentes
se les presenta estas situaciones nuevas Ujú. recién en la universidad. Entonces es importante ese acompañamiento. Muchas universidades en la actualidad manejan estos programas de tutoría, de acompañamiento, de asesoría, ¿no? Un mentoring que hace que los chicos puedan poder A manejar. reforzar esto, ¿no? Ujú. Mónica, ¿cómo explicas esta situación donde estudiantes que en los colegios han sido primeros puestos, muy exitosos, con mucha expectativa, y cuando llegan a la universidad comienzan a fracasar? Y viceversa, Ujú. ¿no? Los que no esperaban en el colegio tener mayor rendimiento, resultan que en la vida universitaria son los que comienzan a tener éxito acuerdo. académico. Exacto. Los muchachos que les ha ido bien en el colegio y de repente empiezan a presentarse situaciones complejas en la vida universitaria, tienen este problema de frustración porque se sienten que no están a la expectativa que tenían los papás, por ejemplo, o los familiares que acompañaron en este ingreso. Entonces, creo que es importante que el estudiante aprenda, ¿ok? Lo primero es reconocer los errores y que está en un proceso de aprendizaje, ¿no? Que no vamos a obtener las cosas en el primer intento, que eso es un proceso de esfuerzo a largo plazo. De repente el colegio los éxitos son más inmediatos, ¿no? Una calificación o la nota y todo es de repente un poco automático. Pero en la universidad, al formarnos como profesionales, es todo un proceso. Entonces sí, los papás en este caso tienen que ayudar también, porque de ahí vienen las expectativas. Los chicos sienten que están fallándoles a los papás o a un poco los familiares que están detrás, ¿no? Que el acompañamiento sea de, vamos, tú puedes seguir, esto es un proceso, no pasa nada, ¿no? De ir cambiando de repente esa creencia que empezó a tener el estudiante, ¿no? Ujú. Y el mismo estudiante, ¿no? Que se encuentra en una situación de que ya no es el que se percibía muy hábil académicamente, sino más bien es el que comienza a tener dificultades. Podría hacerse la pregunta, no soy bueno para esto, ¿no? Correcto. De repente me equivoqué de carrera, ¿no? O quizás ya no voy a poder ser exitoso como Sí. antes. Todas esas dudas, ¿a qué llevan en el estudiante? Sí, a una deserción. Lo que puede llevar es una deserción primero, acompañada, por supuesto, de todo un tema emocional alrededor. Ujú. Porque al sentirse que el joven ya siente que está fracasando, no se sentencia. De repente recurre a alguien y dice, no, eso no es para mí, voy a renunciar, voy a retirarme, y no le encuentran una solución. Entonces no es un proceso tan fácil, ¿no? Es realmente involucrarnos con el caso, y como te mencionaba, las universidades están involucrando mucho ahora, en poder ayudar a ese estudiante y que logre entender que son etapas que se van pasando para poder adquirir una habilidad. Ahora también las universidades ya están formando más en habilidades, ya no es un conocimiento y memorizarme una teoría de algo, es poder entenderla, comprenderla, manipularla. Entonces ese proceso es lo que muchas veces los chicos no entienden que tienen que desarrollar. Y justo lo que tú señalas, ¿no? Muchas veces no entienden. Ujú. Es necesario que ellos entiendan, es necesario que ellos se den cuenta que eso es un aspecto que va a suceder, Ujú. ¿no? Que es probable que se dé, ¿no? Y que más bien ellos tienen que buscar estrategias o recursos para superar esa etapa. Exacto, porque va a haber la deserción, van a cambiarse de carrera y va a ocurrir lo mismo. Va a tener la sensación de que no puede, que no es hábil, no es apto y va a estar saltándose de una carrera a otra. Entonces, ver formas de que este alumno entienda y lo comprenda, no solamente también con los papás, pueden ayudarse a veces con exalumnos, profesionales, que a veces es importante que puedan hablar de sus testimonios y cómo ellos también pasaron estas situaciones, ¿no? Esa transición emocional que también pasa, ¿no? Que es pasar de una situación de dependencia académica, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, a esta independencia donde ya no es el grupo, ya solamente es la persona, ¿no? Eso cobra para ellos un significado en la medida de que ellos puedan manejarlo, ¿verdad? Que tengan habilidades para ello. Sí, el que fortalecer esta autonomía, y la autonomía es ideal que lo vayan desarrollando
desde antes, desde otras edades, obviamente progresivos, ¿no? En la secundaria, por ejemplo, es una etapa donde los jóvenes piden tener estos espacios y los papás puedan ayudar a orientar a que el niño sepa cómo gestionar, ¿no? A veces en el colegio todo está estructurado, todo está marcado, el papá también está siempre ahí pendiente, pero no deja que el niño o el adolescente pueda realmente resolver. Entonces, nuestro acompañamiento es eso, no es meternos en el estudio de nuestro hijo, sino orientarlo a cómo él puede manejarlo de acuerdo a sus necesidades, sus compromisos, sus deportes que puedan tener. Entonces, de esa forma vamos a tener un estudiante que entra a la universidad, se va a someter a un cambio de horario, a estas calificaciones de repente no satisfactorias, y las voy a poder manejar porque me preparé de Claro. Hoy en día, por ejemplo, se habla de una personalidad eficaz en el sentido académico cuando se te habla de un buen autoconcepto, ¿no? Un autoconcepto social, un autoconcepto familiar, autoconcepto académico y personal que dentro de todo este conjunto hace que sea un potencial recurso para poder adaptarse, ¿no? ¿Estos niveles de autoconcepto cobran importancia en este proceso de transición? Sí, son los que van a ayudar a que el adolescente pueda manejarlos. Entonces, todas estas habilidades que tiene que desarrollar personales tienen que formarse desde antes de que pase esta transición. Claro. ¿no? Tienen que ser fortalecidas. Ya. Por lo que tú me dices, entonces, el tener este autoconcepto social va a involucrar que ellos puedan saber quiénes son y a qué grupo se pueden integrar. Correcto. ¿No? Y eso ayudaría muchísimo. Eso los ayudaría mucho a sobrepasar, ¿no? La seguridad que van a ir fortaleciendo. ¿No? Y el autoconcepto personal, por ejemplo, quién soy y decirle frente al resto cómo me puedo mostrar frente a los demás. Sí, la universidad se marca mucho por eso, porque ya el colegio al tenerlos muchas veces con el uniforme, con la vestimenta particular que ellos van, en la universidad al sentirse más libres, los ayuda también, porque yo me he visto como es mi forma de ser. Me identifico. Exacto, me identifico, ¿no? Me gusta esto, van explorando también, cambiando looks, ¿no? Y que hacen que se reconozcan, que les guste esto, no me gusta lo otro, y también puedan variar y entender a que puedo ir cambiando, modificándolo para llegar a algo que de repente más adelante me haga sentir mejor. Claro. Y cuando tiene que ver con su autoconcepto académico, de repente en qué es hábil, ¿no? Algunos son hábiles como para poder de repente buscar recursos de información, otros con la tecnología, como que se van identificando también por ahí. Se van identificando y van viendo qué habilidades, qué mejores cosas hacen, qué otras cosas tienen que aprender, porque dentro también de una formación profesional me puedo ir, de repente tengo otros intereses, no voy a tener los mismos intereses de todos, puedo llevar mi profesión por otra línea. Entonces voy también descubriendo cosas muy personales dentro de mi profesión. Definitivamente no puedo dejar de preguntarte que la vida universitaria tiene tareas, pero también tiene una vida social, ¿no? Y cómo llevar esta vida social saludable para que vaya de la mano con un rendimiento exitoso en su formación. Tiene que poder primero organizarse, tiene que ir estableciendo cuáles son las amistades que lo ayudan y que lo impulsan, ¿no? Ir reconociendo cuáles son los compañeros también con los que puedo manejarme bien y exitosamente en mi vida académica. Entonces, yo creo que los chicos tienen que un poco desarrollar esta autonomía con el acompañamiento de sus padres, con el acompañamiento de la institución, ir preparándose, cumpliendo sus objetivos con todo lo que los rodea. ¿Recomendaciones? Recomendaciones definitivamente conversar, comunicarse con las personas allegadas, pedir consejos a las personas profesionales y sentirse que pueden ellos lograr todas sus metas. Mónica, muchísimas gracias. Ha sido realmente encantador poder conversar sobre todo ese tema tan importante. Muchas gracias. Quiero brindarles un dato importante. ¿Sabían ustedes que hay un síndrome llamado el síndrome del estudiante de primer año?
Se refiere a un estado emocional que comienza a aparecer en los estudiantes ingresantes cuando se sienten que no pueden seguir con la rutina que ahora les toca asumir. Muchas veces estados de ansiedad, de estrés, depresión, hasta comportamientos como respuestas fisiológicas, pérdida de sueño. Esta situación va ocurriendo porque justamente no existe una posibilidad fácil de adaptarse a esta nueva etapa. Lo importante es que este síndrome puede ser tratado en la medida que los estudiantes comienzan a tener un ajuste emocional y conductual dentro de su contexto académico y progresivamente va desapareciendo esto hasta el punto de que ellos mismos se sienten vinculados en una nueva etapa de su vida universitaria. Con gusto para responder a las siguientes preguntas. Tengo la pregunta de Fernanda, 18 años, de Lima, y nos dice: dejé mi casa para estudiar en otra ciudad y me siento muy sola. ¿Cómo puedo adaptarme mejor? Bueno, Fernanda, en principio es bastante, digamos, normal. Sucede cuando uno deja un lugar para estar en otro lugar y adaptarse a nuevas circunstancias, va a tener esa nostalgia de donde ha estado, ¿no? Pero lo importante es lo que tú señalas: ¿cómo puedo hacer para adaptarme mejor? Se tiene que empezar a desarrollar ciertas habilidades de comunicación y habilidades de relaciones interpersonales. De repente empezando progresivamente a establecer vínculos afectivos con nuevas personas y buscar intereses comunes con estas personas, y de esta manera poco a poco lograremos la adaptación. Rodrigo nos dice: me cuesta organizarme con tantas lecturas y tareas. ¿Cómo evitar sentirme abrumado todo el tiempo? En primer lugar, Rodrigo, es bueno que reconozcas que tienes esta situación de abrumamiento, una situación de molestia, lo cual ya es un indicador probablemente de un estrés. Pero ¿cómo hacerlo, no? Es necesario que desarrolles habilidades de gestión de tiempo, planificación para el estudio. El tener una herramienta importante para poder organizarnos, una herramienta para poder sistematizar las metas que tenemos de manera académica, nos va a ayudar a disminuir esta situación de depresión, de repente molestia que tenemos, que es lo que tú estás ahora sintiendo. Entonces, te recomiendo que comiences a pensar en estas posibilidades de desarrollar habilidades relacionadas con la planificación y organización. Siempre en toda institución universitaria existe sistemas de tutoría que te pueden orientar frente a ello. Una siguiente pregunta la tenemos de Patricia, quien desde Arequipa nos dice: elegí una carrera que no sé si es la correcta. ¿Cómo sé si es ansiedad o realmente me estoy equivocando? Bueno, Patricia, en principio, si quieres deducir si es ansiedad o no, es importante reconocer que la ansiedad es un estado emocional que hace que la persona tenga respuestas ante una situación amenazante. Si tú consideras que la situación de no seguir una carrera, eso amenaza tu desarrollo profesional, probablemente estemos en esa dirección. Sin embargo, una orientación vocacional sería la dirección correcta para tu tema. Y una última pregunta que tenemos es la de Andrés, con solo 17 años, de Trujillo. Nos dice: ingresé este año y ya estoy nervioso. ¿Qué puedo hacer antes de empezar para prepararme mentalmente? Bien, es importante saber que este tipo de comportamiento, esto que tú llamas nerviosismo, es propio de quienes van a comenzar un proceso nuevo en su vida personal, como es adaptarse a la vida universitaria. Lo que puedes hacer es comenzar a considerar que este va a ser un cambio importante y que vas a tener los recursos y la eficacia como para poder hacerlo. La motivación del cambio es el elemento importante para que tú puedas adaptarte. Estas son las preguntas y siempre estamos disponibles a contestar sus preguntas, no sus inquietudes, por Cayetanamente. Definitivamente hablar de la transición del colegio a la universidad se convierte en un elemento importante por cuanto la adaptación a la vida universitaria
trae consecuencias favorables y a veces consecuencias que no son muy agradables para el mismo estudiante universitario. Mónica Velasco nos ha señalado lo importante que es fortalecer este ajuste emocional para que ellos tengan una vida exitosa dentro de la vida universitaria y sean profesionales exitosos. Continúenos viendo por nuestro canal digital y escucharnos por Spotify.